Senado, una parte muy importante después del pago estos que les digo de lo que cuesta mantener el aparato gubernamental, se va a lo que se llama el pago del servicio de la deuda. Pagar todo lo que debemos. Y el tema de la deuda pública es un tema que no está ahorita muy aireado, pero que en un corto plazo va a ser un tema quizás imposible, porque los niveles de endeudamiento son muy grandes. La deuda pública ha crecido mucho. Y la deuda nacional, donde le sumas la deuda pública más la deuda privada, es una montaña de nieve que tenemos encima. Pero además, para calcular los ingresos, que tú dices, esta es ya la bolsa que tengo, para luego repartirla en el presupuesto de egresos. Acuérdense, primero la ley de ingresos, que establece toda la forma en que nos va a ingresar dinero, y el presupuesto de egresos de la federación, cómo lo vamos a gastar. Otra parte importante que se calcula ahí es la paridad peso-dólar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Pues mucha, porque entre otras cosas, el ingreso por la venta de petróleo significa que lo pagan en dólares. Y al revés también. ¿En qué debemos toda la deuda que tenemos? Dólares. En dólares. Entonces, tiene mucha importancia. Por ejemplo, para el presupuesto de este año, lo pusimos a 14, y todos saben que anda en 14.50. Ya se estabilizó después de que llegó a los 15 y rebasó los 15, ¿no? Pero hay una banda de flotación acordada donde teóricamente el mercado le va a dar el precio, pero los dogmáticos del neoliberalismo no dejan que el mercado fije libremente la paridad peso-dólar, por muchas razones, pero que tampoco digan que ellos son dogmáticos de la economía neoliberal. ¿Por qué? Porque cuando ven que el dólar se está brincando los 15 pesos, le inyectan 200 millones de dólares diarios para estabilizar. Y 200 millones de dólares diarios es mucho dinero. Aunque tenemos las reservas históricas en el Banco de México más grandes de toda la historia. Las reservas son verdaderamente enormes. Eso nos permite más o menos sortear estas crisis de revaluación del dólar frente al peso. Y el otro, antes de darle la palabra a usted, el otro importante indicador que se toma en cuenta a la hora de calcular los ingresos es el precio del barril de petróleo. Y aquí como país nos dieron doble. Por un lado, se nos está cayendo la plataforma de exportación de petróleo. Estábamos exportando, y además eso es una salvajada lo que estamos haciendo, 3,5 millones de barriles de petróleo diarios. 3,5 millones de barriles de petróleo diarios, sin procesarlos, exportamos en crudo. Se nos ha caído y andamos por el orden de 2,200,000, 2,100,000. O sea, estamos produciendo menos, pero además el petróleo vale menos. Y entonces pues nos pegan doble. Por eso ahora estamos así como en la antevíspera, en el umbral, en la antesala de una crisis económica que se puede ahondar mucho más. Y no es tanto por problemas de política interna, sino que dentro de la gran geopolítica mundial se están peleando guerras financieras, se están peleando fuerzas de interés de dominio del nuevo orden mundial o el nuevo desorden mundial, en el que México es un daño colateral. Pero la cosa no se ve bien económicamente, si no se detiene o se revierten algunas tendencias, como la baja del precio del barril de petróleo, que ya parece que alcanzó su piso y rebotó tantito, o se mantiene, se estabiliza la paridad cambiaria a ese nivel de 14.50, algo así, las cosas no van a estar fáciles para México. Pero adelante, uno y luego allá dos. ¿No, ya bueno, nada más como medio información es que hoy en las noticias, bueno, hoy o ayer salió en las noticias que la Secretaría de Hacienda informaba que al presupuesto por cuestiones de importación de barril de petróleo se le iba a castigar de lo que ya se había estipulado 60,000 millones de pesos que iban a afectar al presupuesto debido a la baja precisamente del petróleo, ya que en el año pasado estaba fluctuando el barril entre 80 hasta 100 y ahora ya bajó hasta 36, 37 dólares al barril. Llegó a estar a 34 y andaba a 102, 114 promedio. Sí, más o menos, era una aplicación.
aunque nuestro petróleo siempre vale menos, porque tiene mucho contenido de plomo y otras sustancias químicas que lo hacen un crudo pesado, que es difícil de procesar y volverlo gasolina. Y la mezcla mexicana, se dice mezcla mexicana porque tenemos dos tipos de petróleo, uno que se llama maya y otro que se llama istmo, pero lo juntan y luego lo promedian, uno vale más que el otro, pero es un crudo muy pesado, que es muy difícil de procesar, aunque tiene su destino y tiene su mercado, pero esa es la circunstancia. Y ese ajuste que se va a tener que hacer es porque efectivamente tienes que reducir. El problema es dónde van a reducir. Sí. No, y por ejemplo salen gentes a decir, oye, pues entonces que ya no construyan el aeropuerto. Oye, pues entonces que ya no hagan el tren México-Querétaro. ¿Y saben qué es eso? Es gasto de inversión, es gasto de creación de infraestructura. Y es donde menos debes castigar. ¿Por qué? Porque eso significa creación de empleos y significa generar demanda y echar a caminar todas las ramas productivas, la del acero, la de madera, la de la construcción, la del vidrio, etcétera, etcétera. Entonces pones a trabajar las cadenas productivas y generas empleo. Donde debes de reducir es en gasto corriente. Bájales el sueldo a los funcionarios, quítales dinero. Es como que andan rentando aviones privados para ir, que se suban al Interjet. Quítale los camionetones. ¿Por qué les tienes que comprar Suburbans o Durangos o así? Pues cómprales Sentras, ¿no? Otra situación que también se generó fueron con los estados que producen el petróleo como Veracruz, Tabasco, Campeche, que dicen que el año pasado no se les dio la parte proporcional que les correspondía por la producción de petróleo, que porque se les debe dar una partida específica a cada uno de esos estados para beneficio de ellos por los daños ecológicos y todo lo que más que se generan ahí, no sé qué tanto, pero que no se les dio como tal, que se les redujo bastante, sobre todo al estado de Campeche. La compañía toca un tema que también luego se ha vuelto tema de discusión, que estados como Veracruz, Tabasco, Campeche, donde se extrae el petróleo, dicen que pues, a ellos les tiene que tocar más, que por qué les dan a todos los estados, pero pues si ahí con ellos están, ¿no? Y pues eso es una gran falacia. El dinero se recauda a nivel del país y luego se reparte según las necesidades. Que efectivamente hay que destinarle dinero a la remediación del daño medioambiental, sí, sí es cierto. Y hay que meterle más daño en gasto de remediación medioambiental a Tabasco, a Yucatán, a Campeche, a Tamaulipas, etcétera, donde se están produciendo daños. Pero por esa vía, no porque como ahí hay petróleo, entonces ahí hay... Sí. O aquí el Distrito Federal que dice, oye, de toda esa lana que recaudas, si yo aquí en el Distrito Federal es donde más recaudas, pues a mí me debe tocar más. Sí. ¿Y cuál es el análisis? Ah, mira qué lindo muchachito. Porque Pemex tiene su residencia fiscal en la Ciudad de México, aquí es donde entera sus impuestos. Y las grandes empresas aquí tienen su residencia fiscal, por eso se recauda más. Pero eso no quiere decir que por esa sencilla razón le tengan que tocar más dinero al Distrito Federal. Por eso se han creado mecanismos de distribución como especies de pasteles y entonces a los estados, según los temas, se les va dando más o menor cantidad. Por ejemplo, en seguridad pública, tiene que ver con los índices de seguridad, el número de presos, una serie de circunstancias, indicadores de criminalidad y demás. Y en base a eso se les da el dinero, número de población, o sea, entran otros factores y así se reparten varios fondos. Pero no tienen razón los estados productores de petróleo en exigir más. Sí tienen en exigir que les reparen los daños medioambientales, en eso sí tienen razón. Pero bueno, vamos a regresar a... Sí, adelante. Disculpe, profesor, ¿y a qué